Hola. Bueno, hoy vamos a hacer algunos problemas sobre el material que se vio el jueves, ¿verdad? Lo de calor y lo de los mecanismos de transferencia de calor. Este, Recuerden que el tercer examen es el próximo sábado, que es 6 de noviembre, ¿verdad? Y ahora al final de la clase, pues vamos a decir qué secciones son las que se van a evaluar en este examen que viene. Para este examen siempre entra teoría cinética, pero yo no lo vi, o sea, no me dio tiempo de terminar de cubrir el capítulo donde está eso, así que eso quedará para el cuarto y último parcial, ¿verdad? Que se hará ya por finales de noviembre. Bueno, el problema que voy a hacer es de calorimetría. Es un problema de un examen viejo, ¿verdad? Voy a poner los datos en la pizarra y pues lo vamos a leer y vamos a empezar a resolverlo, ¿verdad? El problema dice así, dice que un recipiente de cobre con una masa de 250 gramos contiene 400 gramos de agua. Y 50 gramos de hielo. En equilibrio térmico. Vean que ya le dice esa expresión, ¿verdad? En equilibrio térmico. O sea, ya se alcanzó el equilibrio. ¿Ok? Se le deja caer en el recipiente un bloque de hierro cuya masa es desconocida. O sea, tiene una masa M que no la conocemos. Ok. Y dice que la masa tiene una temperatura de 400 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio del sistema fue de 35 grados, aquí el problema está medio mal redactado, ¿verdad? Si ya lo vieron. Ya les voy a decir por qué y ustedes me dicen qué les parece. Dice, si la temperatura de equilibrio del sistema fue de 35 grados, determine la masa del bloque de hierro. ¿Ok? O sea, le está diciendo que halle la M. Y le dan algunos datos, ¿verdad? Le dan el calor específico del cobre, que es 387 joule kilogramo grados Celsius. También le dan el C del aluminio. Del aluminio es. No, del agua, perdón. El del agua, que aquí en este caso usamos 4186 joule entre kilogramos Celsius. Por ahí alguien me preguntó que qué pasa si hay algún problema de calorimetría en donde hay que usar la C, el calor específico del agua, que cuál usamos. Y es una pregunta, pues, que yo por ahí creo que ya habíamos dicho algo. Si consultan diferentes libros, los valores que aparecen son estos, 4186, 4187. El que más se usa es este, 4186. La razón es porque, pues, el que escribe el libro de físico, quizás buscan referencias distintas, ¿verdad? De los handbook, donde están las tablas con todas las constantes y los coeficientes y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Resnick usa 4190, pero Sears, el libro de texto, usa 4186. Y ahí usamos 4186. Si no le especificaran eh, explícitamente cuál calor específico usar para el agua, ¿verdad? Como son preguntas de escoger, ¿verdad? De marque con X, pues se supone que eh, si el problema fue resuelto con otro calor específico,
Cifras significativas no deben ser tan dispares, ¿verdad? Entre usar, por ejemplo, 4190 o 4186, ¿verdad? Pero usemos 4186 como en este problema. Ok, le dan el calor específico del agua y le dan el calor específico del hierro. El C del hierro, que es, perdón, 448 Joule entre kilogramo Celsius. Ok, bueno, entonces ese es el problema. Vamos a volverlo a leer. Eh, Me parece que está mal redactado. Ya les voy a decir por qué. Y ustedes me dicen qué opinan, ¿verdad? Pero el problema dice así: un recipiente de cobre con una masa de 250 gramos contiene 400 gramos de agua y 50 gramos de hielo. Y a continuación le dicen en equilibrio térmico. ¿Ok? Se le deja caer en el recipiente un bloque de hierro de masa desconocida con una temperatura de 400 grados Celsius. Vean que la temperatura del hierro es muy alta en comparación con la temperatura, vamos a ver, bueno, es que no dan las temperaturas de ninguno de ellos, ¿verdad? Pero aún así la temperatura del hierro es alta, ¿no? Yo lo que digo es que pareciera como que el sistema está en equilibrio antes de que le echen el hierro, ¿verdad? Y más bien yo lo que entiendo es que después de que se le agrega el hierro, es que el sistema alcanza el equilibrio. Eso es lo que a mí me parece que tal vez no está bien redactado. No sé qué les parece, ¿verdad? Es que le hace el comentario de que ya está en equilibrio térmico y luego le dice que se le agrega el hierro a 400 grados Celsius. Y obviamente, si eso ya está en equilibrio, lo va a sacar del equilibrio, ¿verdad? No sé, me parece que la redacción ahí, porque luego le dice si la temperatura de equilibrio del sistema, o sea, ya cuando se le agrega el hierro, es de 35, halle la masa del bloque de hierro. ¿Ok? Que calcule la masa del bloque de hierro. Ok, bueno. Eh, Pareciera como que faltan datos aquí, ¿verdad? Pero como ya todo está en el equilibrio, o sea, ya toda la mezcla, o sea, todo ya se echó en el recipiente, ¿verdad? De cobre y se logra el equilibrio a esa temperatura. Por supuesto que algo se tiene que fundir, ¿verdad? Es decir, si yo tengo hielo y le echo una pieza de hierro a 400 grados Celsius, algo del hielo se va a tener que fundir, ¿verdad? Entonces, este problema, pues la idea es hacerlo con el principio de calorimetría, ¿no? Suma de calores tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Lo que sí es que no dan la temperatura. Bueno, ya todo el sistema alcanzó el equilibrio a 35. Ok, entonces, si yo hago suma de calores igual a cero, ¿cuántos calores vamos a tener? Vamos a tener el calor de fusión del hielo, la masa del hielo, ¿verdad? Multiplicado por el L de fusión, más eh, vamos a tener el cobre, ¿verdad? Entonces sería la masa del cobre por el C del cobre por el delta T, ¿verdad? Vean que el cobre hay que llevarlo a 35 grados Celsius, ¿verdad? Mm, es que lo que lo que la redacción del problema sugiere es que le dice que está en equilibrio térmico. O sea, que toda la mezcla, o sea, es que lo que el problema aquí, lo que quiero ver es que esto es cobre, ¿verdad? Y esto aquí hay agua.
más hielo, ¿verdad? Y el problema parece que no lo dice, pero esa mezcla está a 0 grados Celsius. Es que hay que saberlo de la teoría, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿verdad? Que el problema no lo dice explícitamente, ¿verdad? Lo que le dice es que está en equilibrio. Ya creo que ya voy entendiendo la reacción. O sea, primero yo tengo el agua con el hielo y obviamente el recipiente es de cobre. Y por eso le dice que está en equilibrio térmico. O sea, porque es una mezcla de agua con hielo. Y la temperatura cuando es una mezcla de agua con hielo es 0 grados Celsius, la temperatura de equilibrio. Y posteriormente a eso es que se le agrega el acero, ¿verdad? Perdón, el hierro, que va a estar a 400 grados Celsius. Y ahí es donde la temperatura de equilibrio es 35. Entonces le están dando el dato implícito de que es una mezcla de agua con hielo, lo que tenemos inicialmente, ¿verdad? Yo lo hubiera puesto en la redacción del problema, mejor, para que quede más claro, ¿verdad? Porque así entonces uno, enseguida que le dicen que es una mezcla de agua con hielo, sabemos que esa temperatura inicialmente es 0 grados Celsius. ¿Lo ven? El problema está mal redactado, le falta, no sé, no es claro del todo, ¿no? Entonces, claro, el cobre inicialmente está a 0, ¿verdad? El agua está a 0 y el hielo obviamente está a 0, ¿verdad? Entonces, este cambio de temperatura es, lo tengo en 0 y lo tengo que llevar ¿a qué? A 35 grados Celsius. Igual va a pasar con la masa del cobre, ¿verdad? Digo, la masa ¿qué más le echamos? Del agua, ¿verdad? La masa del agua por el C del agua. Voy a llamarle aquí W al agua, bueno, A por el C del agua por el delta T, ¿verdad? Igual está en 0 y la tengo que llevar a 35. Entonces tengo dos calores debidos a un cambio de temperatura, ¿eh? Dos transferencias debido a un delta T. El calor latente de fusión, ¿verdad? Porque algo del hielo se tuvo que haber fundido cuando se le echa el hierro a 400 grados Celsius, ¿verdad? No es posible que el hielo permanezca sin fundir, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cuál otro calor me hace falta aquí? El del cobre, el del agua y el del propio hielo. La masa del hielo, ¿verdad? Por el C del hielo. Bueno, ahí sería, sí, por el C del hielo, por el delta T, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 calores y me falta uno. ¿Cuál sería? Tengo el del cobre, el agua, el hielo y ¿qué más me falta ahí? ¿Qué más me falta? Me falta la masa del hielo, pero lo que se convirtió en agua. Entonces ahora es la masa del hielo por el C del agua, por delta T. O sea, vean que el hielo experimenta tres calores, ¿verdad? Lo que se funde, ¿verdad? Que es debido al calor latente. El hielo que inicialmente estaba a 0 y se lleva a 35. Y ahora el caso de la masa de hielo, pero que ya se fundió, que es agua líquida. ¿Cierto? Y me están pidiendo la masa del... Ok, y cuidado, aquí es... No, lo estoy diciendo mal. No me hagan caso. Aquí es la masa del hielo. Aquí es la masa... Pues puña, se me enredó ya. Sí, la masa del hielo por el C del agua. Aquí voy a poner el C del agua. Y me falta lo que agregué, que es en este caso la masa del hierro. Me falta el hierro, ¿verdad? Por el C del hierro, por el delta T. Ahora sí. Lo había dicho mal, ¿verdad? Entonces la del cobre, esta está bien, la del agua,
La del hielo que se funde, por eso lo multiplico por C del agua, más la propia masa de hierro que yo agregué, ¿verdad? Que este calor es un calor debido a un cambio de transferencia, ¿verdad? La temperatura final aquí es 35 y la inicial es los 400 a los que está, ¿verdad? Cuando se agrega. Entonces, estas tres cosas, por decirlo de alguna manera, estos tres componentes, el cobre, el agua, el hielo, están a cero, ¿verdad? Inicialmente, y el hierro está a 400. Entonces, el problema le da el dato que la temperatura de equilibrio es 35. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, está claro, o más bien los enredé. Ok, entonces me están pidiendo la masa del hierro. Esa es la incógnita, que sería esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahí habría que despejarlo. Vamos a poner los datos. Una opción es que uno lo despeje algebraico, ¿verdad? Eh, y otra es meter los datos de una vez, ¿verdad? Le podemos meter los datos de una vez. La masa del hielo serían 50, pero hay que dividirlo entre 1000 para que sean kilogramos, ¿verdad? Multiplicado por el L de fusión del hielo, que eso es 334 por 10 a la 5. ¿Dónde está ese valor? Está en el libro, en la tabla, está en la página 567. Ahí abajo, donde dice, vamos a ver, donde dice el agua, está el L de fusión del agua, que son 334 por 10 a la 5. Perdón, por 10 a la 3. Joule entre kilogramos, ¿verdad? Aquí es a la 3. O bueno, hay veces lo ponen así, 334 sin el punto decimal, ¿verdad? Por 10 a la 3. Para ver, porque aquí, ajá, aquí está mal, aquí es a la 5, así. O lo ponen 334 por 10 a la 3. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuando no está el punto decimal es 10 a la 3 y poniendo el punto decimal 10 a la 5. Es algo muy básico, ¿verdad? Pero para efectos de a la hora de meterlo en la calculadora, ¿verdad? Que no se le vaya a ir a uno en un punto decimal. Luego viene la masa del cobre. La masa del cobre son 250 dividido entre 1000, ¿verdad? Por el C del cobre, que es 387. Por el delta T, ahora sí, ¿quién es el delta T? Bueno, la temperatura final es la temperatura de equilibrio, quiere decir que serían 35 menos 0, más la masa del agua, que serían 400 dividido entre 1000, multiplicado por el C del agua, que ya dijimos que es 4186, por el delta T del agua, que es el mismo que el del cobre. En el caso del agua, eh, pues van a ser también 35 menos 0. Entonces ahí tengo, digamos, los primeros tres, ¿verdad? Voy con el hielo, voy a ponerlo aquí de este lado, más la masa del hielo nuevamente, ¿verdad? Que ahora se fundió, que otra vez son 50 dividido entre 100, entre 1000, por el C del agua, porque ahora el hielo, eh, cuando se funde, pues ya es agua, ¿verdad? Entonces aquí sería otra vez 4186, el agua líquida, ¿verdad? El C del agua líquida, por 35 menos 0. ¿Ok? Más la masa del hierro, que es la incógnita del problema, ¿verdad? Por el C del hierro, que lo borré, son 448, por el delta T, que aquí serían 35, que es la temperatura de equilibrio, menos 400. Y esto es igual a 0. Ahí están los 5 calores, ¿verdad?
Y vean que todo está, bueno, todo está igualado a cero, ¿no? Entonces aquí hay que comenzar a pasar estos términos, ¿verdad? Cada uno de estos términos hay que pasarlos del otro lado, ¿verdad? A restar junto con este, ¿verdad? Va a quedar un negativo que luego se puede usar aquí para cambiar, es decir, para que se cancele con esta resta que también va a dar negativa, ¿verdad? De tal manera de que la masa me tiene que dar una cantidad positiva, ¿verdad? Eh, a mí me dio, para que lo revisen ustedes, ¿verdad? Y tal vez si lo pueden hacer ahora, a mí me dio que la masa es 0,53 kilogramos. Vean que las unidades son kilogramos, ¿verdad? Porque yo estoy usando todas estas cantidades en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces esto me tiene que dar eh, kilogramos. ¿Ok? Revisen después ahí con la calculadora, a ver si da eso, ¿verdad? Sí, el problema definitivamente está, no sé, me parece que no está bien redactado, ¿verdad? Yo hubiera puesto mejor así que en un recipiente de cobre que tiene esa masa, ¿verdad? Hay una mezcla de agua y hielo, eh, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que está en equilibrio. Sí, esa frase en equilibrio térmico, lo que le está diciendo es que la mezcla, la temperatura es 0 grados Celsius. Eso es todo. ¿Ok? Y posterior a eso es que se le echan los 400 gramos de hierro, ¿verdad? Perdón, la masa de hierro, que no sabemos cuánto es, a 400 grados Celsius. Pues claro, lo saca del equilibrio y se alcanza el equilibrio cuando logra los 35. Sí está bien redactado, bueno, más o menos, ¿verdad? No sé, causa alguna confusión, ¿verdad? Pero sí, recuerden que cuando tenemos una mezcla de agua con hielo, por definición la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius. Y si el recipiente contiene al agua y el hielo, que es así, se tiene que cumplir la ley cero de la termodinámica. Entonces el recipiente, en este caso el vaso de cobre, tiene que estar también a 0 grados Celsius, ¿verdad? Bueno, no sé si lo expliqué bien o les quedó alguna duda. Eh, vamos a ver si... Vamos a hacer otro, a ver si... Eso me parece. Vamos a hacer uno de, de conducción. Voy a borrar este, si no hay ninguna pregunta. Ok. Ok, este problema eh,
Es un diseño de una ventana que tiene forma triangular. Entonces, tiene una forma así. Ok, y la abertura es esta, ¿verdad? Vamos a leer el problema. Dice, un diseñador construye una ventana térmica de forma triangular con las dimensiones que se muestran en la figura. O sea que de este lado es 1.20, 1.20 y 1.20. O sea que es una ventana, eh, es decir, es un triángulo equilátero, ¿verdad? Tiene los tres lados iguales y tiene los tres ángulos iguales, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Dice, un diseñador construye una ventana térmica de forma triangular con las dimensiones que se muestran en la figura. Las secciones marcadas con asterisco tienen una conductividad térmica de K igual 0.12 watt sobre metro por Celsius. Y para el vidrio de la región central, o sea, aquí es el vidrio, el K del vidrio es 0.05 watts entre metro grados Celsius. O sea, que este es el K del asterisco, ¿verdad? Y este es el K del vidrio. ¿Ok? Dice, el espesor de ambos tipos de materiales es 5. El espesor es 5 milímetros. O sea, que es una ventana delgadita, ¿verdad? Dice, en un día de invierno, la temperatura en el interior de una casa es de 18 grados Celsius. La temperatura en el interior son 18 grados Celsius. Mientras que en el exterior, la temperatura en el exterior es de menos 5 grados Celsius. O sea que está muy, muy frío, ¿no? Entonces, lo que le dice el problema es que calcule cuánto calor fluye hacia afuera, ¿verdad? Por la ventana durante un tiempo de 10 minutos. ¿Ok? ¿Cuánto calor fluye hacia afuera? Vean que aquí la dirección del flujo es hacia afuera porque, pues, la mayor temperatura está en el interior, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces el calor va a fluir espontáneamente del interior de la casa, ¿verdad? Donde esté la ventana, hacia el exterior. ¿Okay? Entonces, eh, precisamente esas ventanas las diseñan de tal manera de que quieren reducir esa fuga de calor o ese flujo de calor hacia el exterior, ¿verdad? Para evitar que se ponga muy frío adentro, ¿verdad? Eh, bueno, este es un problema de conducción. Así que aquí necesitamos utilizar aquella ecuación que vimos el jueves, que decía que P es igual a Q entre delta T, ¿verdad? Q es el calor y delta T es el tiempo, ¿verdad? Y esto era igual a que acá por A por TH menos TC entre, le vamos a poner aquí delta X, ¿verdad? Habíamos dicho que ese delta X puede ser el espesor de una barra, ¿verdad? De un recubrimiento, o puede ser en este caso el espesor de la ventana, ¿verdad? O también podría ser la longitud de una varilla que esté colocada entre ambos reservorios, ¿verdad? Y la H aquí lo que nos dice es que es el sitio que está a mayor temperatura, que en este caso es el interior, ¿verdad? De esa casa, de ese aposento, y el C es el sitio donde está la menor temperatura. ¿Ok? Entonces,
¿cómo podríamos aplicar esta ecuación para resolver el problema? La diferencia de temperatura, el delta T, ya lo podemos calcular, ¿verdad? Porque es la temperatura mayor, ¿verdad? En el interior, 18 menos la temperatura en el exterior, ¿verdad? Y eso sería 23 grados Celsius. Ese es el delta T, ¿verdad? Ahora, vean que tengo realmente cuántos triángulos tengo. Tengo 4 triángulos, ¿verdad? Los que están marcados con asterisco y el del centro, que es el triángulo que realmente es un vidrio en forma de triángulo. Ok, entonces el flujo de calor no solo atraviesa el vidrio, sino que atraviesa también estos triángulos que están marcados con asterisco, ¿verdad? Y necesito entonces el área. ¿Cómo se podría calcular el área? Es un triángulo equilátero, ¿verdad? Se los dejo por ahí para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Recuerden que un triángulo, el área de un triángulo es base por altura entre dos, ¿verdad? Y la altura de un triángulo equilátero, la base es L, ¿verdad? Digamos que es el lado. L, L, L. ¿Y la altura qué sería? Es L raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Quiere decir que el área sería L cuadrado raíz de 3 sobre 2 sobre 4. Sí, sí estoy bien, ¿verdad? O sea que aquí el área sería el lado, que es 1.20 al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. Y eso debería dar 0.156. Tal vez si alguno me lo revisa esto, a ver si estoy bien. A mí me da esto, punto 156. Lo estoy tomando de una solución que, sí, no recuerdo si yo la hice o no. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar con el problema. Les decía que son realmente 4 piezas, por decirlo así, ¿verdad? De las que se compone la ventana. Las 3 con asterisco y la ventana de vidrio, que es la que está en el centro. Entonces vean que aquí yo necesito calcular esa P, ¿verdad? Porque esa P luego la necesito para encontrar el calor, porque el problema lo que me dice es, concretamente, calcule cuánto calor fluye hacia afuera por la ventana durante 10 minutos. O sea, le está pidiendo el Q total. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular la potencia debido al vidrio, digamos. La rapidez con que el calor fluye a través del vidrio. ¿Qué sería? La K del vidrio, ¿verdad? Por el área del vidrio entre el espesor. El espesor es los 5 por 10 a la 3, a menos 3. Entonces vamos poniéndolo mejor. La K del vidrio serían 0.05, ¿verdad? Por el área sería, mm, ¿cuál sería el área ahí? Profe, yo no sé si es solo por el dibujo o qué, pero
podría ser una cuarta parte de toda el área, ¿no? Ajá, sí, eso es lo que estoy viendo. Entonces, ese valor está bien, este que yo estoy dando aquí, porque es que aquí yo estoy calculando el ¿Cuánto área es el, total. ajá, cuánto es eso, 1.20 es? Pero 1.20, sí. Es que yo creo que, bueno, a mí no me dio así. Le dio la cuarta parte. Es que yo creo que esto es ya después de que agarro este valor y lo divido entre 4, me parece. Ya le digo. Tal vez si me calcula esto, 1.20 al cuadrado por raíz de 3, porque aquí no lo tengo Medio especificado. 0.624. 624. 0.624, gracias. Sí, yo creo que sí, sí, eso 24 que sí puso cuadrados, la cuarta claro. parte. Y sí, hay que dividirlo entre 4, como usted lo dijo, ¿verdad? Para tener el área de cada triángulo, ¿verdad? Y eso es lo que debe dar 56. 0.156. Entonces, ahora sí, aquí sería 0.156, ¿verdad? Dividido entre, estoy usando esta fórmula, ¿verdad? Cada el vidrio por el área, la cuarta parte, ¿verdad? Por la temperatura, que el cambio es 23. Y abajo el espesor, que sería, son los 5 milímetros. Pero eso hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que me dé, digamos, todo en unidades del sistema internacional. Y si no estoy mal, esto me da 86.11. ¿Qué unidades tiene eso? Watts. Ponemos la palabra completa en minúscula o ponemos W mayúscula o Joule sobre segundo, como quieran. Ok, ese es el vidrio. Ahora con el caso del otro material, el asterisco, hacemos lo mismo, ¿verdad? Sería entonces, la potencia ahora sería entonces la K, punto 12, ¿verdad? Por por el área, que serían 0.156 por 23 dividido entre el espesor, 5 por 10 a la menos 5. Digo, a la menos 3. ¿Ok? Y ahora la potencia neta en este caso es 3 veces la potencia asterisco. Voy a ponerlo aquí, así, porque son 3 caras, ¿verdad? Que tienen asterisco, más la potencia a través del vidrio. Esta es la potencia del vidrio, ¿verdad? Entonces, este resultado que voy a obtener aquí en joules sobre segundo, lo multiplico ahora por 3. Y eso todo sumado, ok, este me dio, si está bien, este me dio 35.7. Entonces aquí sería 3 por 35.7 más 86.1 o punto 11. Y ahí tendría la potencia neta. La potencia neta sería, haciendo esa operación, dice que da aproximadamente 294 joules sobre segundo. ¿Ok? Y me están pidiendo el calor, ¿verdad? Entonces la potencia neta es igual al flujo de calor total entre el delta T, que son 10 minutos, ¿verdad? Pero cuidado, esos 10 minutos hay que pasarlos a segundos, ¿verdad? Entonces en un minuto hay 60 segundos. Quiere decir que aquí sería Q entre 600. Y de ahí ya podría despejar el calor, que es lo que me están pidiendo. Ese calor da 176.418. 176.418 joules. Que dicen a ver si está bien eso. Y puesto en notación científica sería 1.76
por 10 a la 5 joules. Ese es el calor que escapa en 10 minutos, ¿verdad? Habría que ver es decir, ahora mismo no sé cómo comparar esa cantidad, ¿verdad? Tendríamos que tener algún referente, tal vez, no sé, esto deben haber tablas, ¿verdad? Para los diferentes materiales. Yo me imagino que las razones de cambio ya las conocen, ¿verdad? La gente que trabaja con materiales para, qué sé yo, para hacer las ventanas de una casa, ¿verdad? Entonces ya ellos saben, digamos, eh, qué material, qué tipo de material o qué espesor hay que ponerle al material para minimizar la salida el escape del calor del exterior, perdón, del interior de la casa hacia afuera, ¿verdad? Porque si le pone, por ejemplo, las ventanas son muy delgadas o el material es un buen conductor, de ahí, la casa prácticamente está casi a la misma temperatura que en el exterior, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ellos quieren evitar, ¿verdad? Para no tener que, es decir, para que el ambiente en el interior sea cómodo, o sea, sea agradable sin tener que usar calefacción, por ejemplo. Entonces lo que hacen es que eh, aumentan el grosor de la pared, ¿verdad? Porque vean que esto es una fracción, ¿verdad? Entonces, si el denominador aumenta, la rapidez de paso del calor a través del material disminuye. Entonces, me imagino que las paredes son más gruesas, ¿verdad? Y el material, pues, tiene que ser un material, eh, un material más cercano a un aislante que a un conductor, ¿verdad? Para evitar que el calor pase con mucha rapidez, ¿verdad? Este, pero sí, no sé con qué comparar, digamos, ahora mismo no se me ocurre con qué comparar esta cantidad, ¿verdad? Habría que tener alguna cantidad que conozcamos, ¿verdad? Que sea similar a esta, ¿verdad? Que sean del orden de 170.000 para uno más o menos darse cuenta qué tanto se enfría una habitación de esas, ¿verdad? Una casa en el interior en 10 minutos, ¿verdad? Lo que sí es que el valor es alto, ¿verdad? Vean que no son 5 joules, ni son tampoco 100 joules, ¿verdad? Está en el orden de 10 a la 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que eh, es un modelo, ¿verdad? Pero es posible que sí, que realmente con esos materiales, pues la casa se enfríe muy fácilmente, ¿verdad? Si no hay mecanismo de calefacción, ¿verdad? Bueno, este tema es interesante, ¿verdad? Eh, Sobre todo el que trabaja con esto, ¿verdad? Que es el ingeniero que trabaja en recubrimiento, me imagino que es un área que ya la deben tener requete, o sea, ya conocen, ¿verdad? Los materiales y simple y sencillamente ya saben qué material usar en un sitio que tenga inviernos muy, ¿cómo se dice? Inviernos extremos, ¿verdad? O lo mismo en sitios en donde el sitio es muy caluroso, ¿verdad? Generalmente en los sitios que es caluroso, por lo general los techos son altos, ¿verdad? Esto es para que las corrientes convectivas no estén cerca del piso, o sea, de la planta baja, sino que puedan circular, ¿verdad? Y se sienta esa sensación térmica de que está fresco, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Ustedes si, por ejemplo, no sé si han ido a Limón o a Punta Arenas, si ven las casas viejas, que todavía hay algunas casas de madera de la época de los años 20, 30, si se fijan con detalle, los techos son altos, ¿verdad? Y arriba tiene un sistema de rejillas en madera, ¿verdad? Para evitar, ¿cómo se dice? Precisamente para que el calor por convección pueda circular y salir de la casa. Y eso crea la sensación de que está fresca, ¿verdad? Aunque afuera esté haciendo un calor de madre, ¿verdad? Pero entonces ese efecto mantiene el interior de la casa fresco, ¿verdad? Y otra cosa es que usan la madera, ¿verdad? En esas construcciones, que la madera es un conductor malo, relativamente malo, ¿verdad? Y entonces eso también ayuda a que el interior de la casa no se caliente, ¿verdad? Estoy dándole vuelta, ¿verdad? No, es decir, habría que preguntarle a un experto en esto para que nos dé
Es decir, nos dé más luz, ¿verdad? O meterse a averiguar, ¿verdad? Esto ya en internet tiene que haber un montón de información, ¿verdad? Pero ahora que veo usted el resultado, sería interesante como investigar un poquillo más por cuenta de uno, ¿verdad? A ver qué otra cosa, qué otra información le ayuda para tratar de poner estos datos en el contexto de un caso real, ¿verdad? Que eso es lo que quiere el físico, ¿verdad? El físico quiere no solo hacer el cálculo, sino ver si eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ese es un problema tomado de un examen viejo. Eh, y pues, pues son problemas que andan por ahí. Vamos a ver, vamos a hacer otro. Voy a borrar la pizarra si no hay ninguna pregunta. Este problema se aplicó en el primer semestre del 2018. Es un problema también de conducción. El problema dice así, se tiene una olla de cocina de acero inoxidable con una conductividad térmica K igual 16, K del acero 16 watts entre metro Kelvin. El grosor de la olla o el espesor de la olla es de 5 milímetros. Y el radio es 15 centímetros. La olla contiene agua que está a 100 grados Celsius. Donde el agua tiene una altura de 10 centímetros desde el fondo de la olla. O sea que es un dibujito como así, ¿verdad? Tiene una altura H, el nivel del agua, ¿verdad? De 10 centímetros. Dice, abajo se encuentra una resistencia a una temperatura de 200 grados Celsius. O sea, eso se refiere a la resistencia del, del disco, ¿verdad? Dice, en contacto con el fondo de la olla. O sea, que aquí abajo está el disco, ¿verdad? O lo que uno le llama el disco, ¿verdad? Aquí le decimos el disco, como eh, también le dicen la hornilla, ¿verdad? Eso está a 200 grados Celsius. Y aquí tengo agua. Vamos a ver qué más dice. Dice, determine el tiempo T0
así lo llaman aquí, el tiempo T0, que tarda en evaporarse toda el agua de la olla, o toda el agua en la olla. Suponga que solo la parte de abajo de la olla conduce calor y los lados no, y que la densidad del agua es de 1000 kilogramos. 10⁻³ kilogramos sobre metro cúbico. Entonces le está diciendo el tiempo para que toda el agua se evapore. Entonces vean que ahí el calor se transfiere por conducción, ¿verdad? Porque la olla, el fondo de la olla está en contacto con el disco o con la resistencia, ¿verdad? Y la otra cosa es que toda el agua se tiene que evaporar, o sea que tiene que ocurrir un cambio de fase. Será un cambio de fase, ¿verdad? Entonces, pues aquí necesitamos usar la ecuación de conducción, ¿verdad? P es igual a Q entre delta T es igual a K a delta T mayúscula entre el delta X, que es el espesor, ¿verdad? De la olla. Y aquí vuelven a ser los 5 milímetros. Ujú. Ok. La potencia no la dan, ¿verdad? Sí me dan el radio de la olla para sacar el área. Profe, una consulta. Perdón. Esa P no era H. Sí, también le llaman H. Yo en algún momento la puse H. Sí, correcto. De hecho, el Sears lo usa como H. Lo que pasa es que este material yo lo he visto tanto de todo lado que hay veces le salen con H mayúscula, otras veces con P. Entonces se me olvida en cuál libro estoy, ¿verdad? Pero es una potencia, ¿verdad? Que el Sears le llama H. ¿Ok? Una potencia térmica. Bueno, yo puedo calcular esa potencia precisamente porque tengo los datos, ¿verdad? Vean que tengo la K del acero, que son 16. Tengo el área, que es pi 3,14 por el radio al cuadrado, ¿verdad? Que eso sería 15 dividido entre 100 al cuadrado por el delta T. ¿Cuál sería la temperatura? La temperatura aquí son 200 menos 100, ¿verdad? Dividido entre el espesor. El espesor o el grosor son 5 milímetros, lo multiplico por 10⁻³ para que ya me quede en unidades del SI, ¿verdad? Y esa sería la potencia. Ven que el flujo de calor va en esta dirección, ¿verdad? Va hacia arriba, porque pues la resistencia está a una mayor temperatura, está al doble, ¿verdad? Entonces de ahí podríamos calcular esa H. Tal vez si alguien la va haciendo. Aunque podemos meterle todos los valores, ¿verdad? Es decir, hacerlo también algebraico, porque ya yo de aquí puedo despejar el Q. El Q sería, digamos, si lo hago algebraico, K del acero por el área, que es pi r cuadrado, ¿verdad? Por la temperatura en la resistencia menos la temperatura del agua entre el espesor, que lo voy a llamar E, por el T0, ¿verdad? O también le podemos poner números, ¿verdad?
Y ahora, ¿qué era lo que me pedían, por cierto? Sí, el tiempo para que se evapore todo. Entonces aquí también yo tengo que usar el hecho de que el calor es M, la masa que se evapora, ¿verdad? Multiplicado por la L de vaporización, ¿verdad? Tengo que relacionar estas dos cosas. ¿Y cómo hallo la masa? Yo sé que la densidad es M entre V, ¿verdad? Entonces yo sé que la masa que se evapora es ρ por V. Quiere decir que aquí el Q es ρ por V por el L de vaporización, ¿verdad? Y ese L de vaporización yo lo conozco. Es agua, ¿verdad? Entonces el L de vaporización, habíamos dicho que era el de la vez pasada, ¿verdad? Para el agua es 3.334 por 10 a la... Ah, no, mentira, el de vaporización es 22.56 por 10 a la 3. 22.56 por 10 a la 3. Joules entre kilogramos. Ok, y el volumen, ¿cómo lo puedo calcular? El volumen del agua. Ya es una columna cilíndrica, ¿verdad? De agua. Entonces sería el área de la base, que es pi por r cuadrado por la altura, por el L de vaporización. Pues todo esto lo conozco, ¿verdad? Todos estos son datos, o sea que yo puedo calcular ese Q, porque tengo la densidad que es 10 a la 3, ¿verdad? El pi que es 314, el radio que es 15 dividido entre 100, elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la altura, me dicen que la altura de la columna es 10 centímetros, o sea, 10 entre 100. Y ahí yo tendría el Q. O sea, el calor transferido cuando se evapora toda esta masa, cuando se vaporiza, perdón. Recuerden que evaporación y vaporizar y vaporización no es lo mismo, ¿eh? Bueno, por ahí me hicieron un comentario. Es que yo casi no veo, se me va. Y sí, por ahí estaban haciéndome un comentario de que el equilibrio original era 35. Sí, sí, el problema anterior. Sí, eso fue hace rato. Sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces, pues yo tengo estas dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo esta ecuación y tengo esta otra. Entonces yo lo que hago es que voy a igualar esto a esto, porque todo el calor por conducción tiene que coincidir con el calor necesario para que se vaporice cierta cantidad de agua, ¿verdad? Entonces yo lo que haría es que igualo esto con esto y de ahí despejaría el T0, que es el tiempo que se necesita para que se vaporice. O sea, yo ya le puse la condición a que este es el calor que va a permitir que toda esta masa se vaporice, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es igualarlo a este otro calor por conducción para que me dé el tiempo que tarda en vaporizarse toda el agua líquida, ¿verdad? Quizá lo dije mal, no es que el calor por conducción siempre tiene que hacer igual al calor debido a un cambio de fase, no hay ninguna relación que los iguale, pero en este problema sí, ¿verdad? Tenemos que igualarlos para poder hallar el tiempo que le toma a toda el agua vaporizarse, ¿verdad? A ver si el razonamiento que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Entonces voy a sustituir allá arriba. Entonces, aquí sería entonces coger 1000, bueno, rho, pi cuadrado, ¿verdad? R cuadrado, no, pi cuadrado, pi no está al cuadrado, R cuadrado H, ¿verdad? Por el L de vaporización, y eso igualarlo a la K del acero por el pi R cuadrado
la TR, que es la temperatura de la resistencia, la T del agua, voy a ponerle aquí H2O mejor, entre el espesor, o llamémosle delta X mejor al espesor, porque si no se me puede confundir con la emisividad, que no se nos vaya a... ¿y qué más me faltó aquí? Por el T0, ¿verdad? Y entonces vean que aquí la ganancia que tenemos a la hora de resolver lo algebraico es que van a haber cosas que se nos cancelan, ¿verdad? Términos que se nos cancelan, como por ejemplo el pi, el r cuadrado y nada más, ¿verdad? Entonces me quedaría que el T0 tiene que ser entonces ρ por el delta X por H por el L de vaporización, ¿verdad? Dividido entre el Ks, que es la constante del acero, temperatura de la resistencia menos la temperatura del agua. Y ahí deberíamos obtener el resultado, ¿verdad? Aquí sería entonces 1000, 10 a la 3, por el espesor, que son 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Por la altura, que son 0.01, 10 centímetros entre 100, por el L de vaporización, que dijimos que son 2.256 por 10 a la 1, 2, 3 a la 6, ¿verdad? Si le pongo el punto aquí, es 10 a la 6, ¿verdad? Y aquí es un 6, ¿verdad? Y esto dividido entre la K del acero, que son 16 por 200 menos 100. Y ahí tengo el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo, como todo está en unidades del sistema internacional, ese tiempo me debe dar en segundos, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es que lo pasamos a, a minutos, ¿verdad? Para darnos una idea de cuánto tardó, ¿verdad? Sería bueno que ustedes se lo imaginen, ¿verdad? Estos problemas son interesantes porque yo siempre digo a los estudiantes, antes de que meta los datos en la calculadora, imagínense la situación, ¿verdad? Si está en la casa, vaya y llene una olla y todo con agua. Y mida con una reglilla la altura y el radio, porque así uno aprende un montón, ¿verdad? O sea, vea usted mismo la olla con el agua y las condiciones en las que lo va a poner en la cocina. Obviamente no lo va a calentar, no lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí que vea realmente las dimensiones del problema, ¿verdad? Y después de eso, haga usted algún tipo de ejercicio de intuición, ¿verdad? Y diga, ok, a mí me parece que tardaría tanto. Claro, es difícil aceptar, pero pero es una buena práctica porque le ayuda a usted a hacer, es decir, a hacer buenas estimaciones sin tener que hacer el cálculo directamente. Por supuesto, uno va a hacer el cálculo, no les digo que no hay que hacerlo, sino que es bueno hacer la estimación a ojo primero. Eso ayuda un montón para que usted entienda más el problema, ¿verdad? Yo tenía un profesor en la escuela de física que nos decía eso, ¿verdad? Trate de usted, antes de poner los datos en la calculadora, haga usted una estimación, a ver qué, ¿verdad? Qué tan bueno es usted, él decía qué tan buena intuición tiene, ¿verdad? Es muy difícil aceptar, ¿verdad? Pero ayuda un montón, porque una vez que usted hace el cálculo y lo compara con lo que usted estimó, ahí es donde uno comienza a entender, comienza a interiorizar más la situación. ¿Ok? Bueno, y aquí, sustituyendo todos esos datos, a mí me da 706.25. Dijimos que todo está en unidades del SI, quiere decir que estos son segundos. Pero es muy difícil darse cuenta que son 700 segundos, ¿verdad? Entonces es mejor pasarlo a minutos. En 60 segundos hay un minuto, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? Si alguien lo puede dividir, es que yo no lo tengo en minutos, para más o menos darse una idea. Como 12 minutos, profe.
¿Cuánto? 12 minutos. 2 minutos. 12. Ah, 12. Ok, ok, ok. 12 minutos. Ok, bueno, sí. Más de 10 minutos, ¿verdad? Y vean que es una columna de 10 centímetros, ¿verdad? Es una ollita de esas medianas, ¿verdad? De las que usualmente hay por ahí en la cocina, ¿verdad? Vean que el radio es más grande que la H, ¿verdad? O sea, me dice que es más, la olla parece más un disco que un tubo. Entonces, es anchita, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, el volumen, eh, eh, bueno, el volumen no puedo decir nada, pero sí veo esto, ¿verdad? Que el radio es mayor que H. No es una olla tampoco tan angosta, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una estimación, por supuesto, ¿verdad? Hay un montón de factores que también influyen, ¿verdad? Pero, pero bueno, la otra cosa es que lo que yo quiero que vean es que ese tiempo no puede ser, no puede estar, ¿cómo se llama? No podrían ser, por ejemplo, 3 minutos, ¿verdad? Es decir, no puede ser muy bajo, porque por la experiencia, lo que hemos visto, ¿verdad? Es muy corto, ¿verdad? Muy pequeño para que toda el agua se evapore, ¿verdad? Y tampoco puede ser algo en el orden de horas, ¿verdad? No puede ser que tarde en evaporarse, no sé, 1.4 horas, ¿de acuerdo? Eh, o sea que el resultado está dentro de lo que la intuición le dice a uno, ¿verdad? Mm, Por supuesto, hasta que uno no lo haga, ¿verdad? En un experimento no tiene, digamos, la información completa, pero sí al menos sí nos damos cuenta que el resultado que nos están dando tiene cierta veracidad, o sea, tiene certeza, ¿verdad? No es un valor muy bajo, ¿verdad? No son 20 segundos, pero tampoco son, no sé, 3000 segundos, ¿verdad? Es decir, hay unos órdenes de magnitud que eh, sin haber hecho el experimento, uno entiende que no tienen sentido, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes analicen cuando resuelven un problema de esto, ¿verdad? Es decir, ponga a prueba lo que obtuvo, a ver si tiene sentido con lo que usted está, con lo que usted está haciendo, ¿verdad? O con lo que le dice la teoría, ¿verdad? Aunque es un modelo aproximado, pero pongámoslo siempre a prueba a ver si, si está, si está de acuerdo a lo que debería dar, ¿verdad? Entonces, bueno, conclusión, 12 minutos es un tiempo razonable, ¿verdad? Por supuesto, aquí también influye la potencia, ¿verdad? Que yo por ahí la despejé en algún momento, ¿verdad? Yo puse que potencia es Q por T, ¿verdad? Entonces, un problema de esto le podrían hacer una pregunta que comente acerca de la potencia. De ahí, lo que sí vemos aquí es que la potencia es directamente proporcional al tiempo, ¿verdad? No es lo mismo tener una cocina, un hornito, ¿verdad? De esos de 2 discos, e intentar hacer esto, ¿verdad? Evaporar el agua de una olla de 10 centímetros de alto, que coger esa misma olla y ponerla en una cocina industrial, ¿verdad? Que tiene un motor gigantesco. Obviamente el tiempo para que se vaporice todo el agua va a ser mucho menor, ¿verdad? Porque es decir, se está usando una cocina con ¿cómo se dice? Eh, con un diseño cuya potencia es mayor, ¿verdad? Entonces aquí también el factor potencia es fundamental, ¿verdad? Para minimizar este tiempo, ¿verdad? Ok, entonces depende mucho también de las condiciones de la hornilla o de la cocina que se esté usando, ¿verdad? Bueno, Profesor, relación no es al revés. sí, perdón, casi no le oigo. Esa relación no es al revés. Que más bien es Q igual a H por T. Q igual a H por T, ¿sabe? Para ver qué dije. Uy, sí, tiene razón. Sí, 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 lo puse mal. Potencia es
Q entre T, ¿verdad? La razón de Q entre T, ¿verdad? Sí, calor es Q por T, ¿verdad? Potencia por tiempo, ¿verdad? Sí, pero aún así, ¿verdad? Lo había puesto mal, pero lo que vemos es que la potencia es inversamente proporcional al tiempo, ¿verdad? Entonces, a mayor potencia y menor tiempo, ¿verdad? Menor tiempo requerido para que se vaporice toda el agua. Lo dije mal, ¿verdad? Interpreté mal la ecuación. No me refería a calor, me refería a potencia. Bueno, jóvenes, vean, para el examen del sábado, lo que entra, o sea, lo que se va a evaluar es el capítulo 17, todo, completo, ¿verdad? Todas las secciones se vieron. Y la última sección es precisamente los mecanismos de transferencia del calor. Ahora, del 17 es todo, ¿verdad? Ahora, del 18, yo el 18 siempre lo evalúo todo, pero esta vez por cuestiones tal vez me he atrasado un poquito, la parte de teoría cinética no la voy a evaluar todavía. Es el tema que vamos a comenzar a ver el próximo jueves. Entonces, del capítulo 18, lo que va a entrar solamente es la primera sección, la sección 18.1, que fue cuando vimos las ecuaciones de estado. El gas ideal, la ecuación del gas ideal, aquellas ecuaciones empíricas, ¿verdad? Las leyes de Boyle y la ley de Charles. En general, la ecuación de estado, que eso sería únicamente la sección 18.1. ¿De acuerdo? Entonces, de la 18.2 en adelante, ¿verdad? Es materia para el cuarto parcial. Ahora, en la sección 18.1 hay un apartado sobre la ecuación de Van der Waals. Ese material yo nunca lo evalúo, ¿ok? O sea, no vienen preguntas de Van der Waals. Y si viniera una, pues me avisan y yo les doy el punto, ¿verdad? Puede ser que se me escape algo, ¿eh? Pero se supone que no. La ecuación de Van der Waals, yo la voy a comentar por ahí cuando entremos a teoría cinética el jueves, pero realmente la ecuación de Van der Waals se va a ver o sea, ustedes la van a ver en el curso de TED. ¿Ok? Si quiere leer lo poquito que hay ahí, lo pueden leer, ¿verdad? Para que no dejen la sección ahí guindando, ¿verdad? Pero no se va a evaluar Van der Waals, ¿de acuerdo? Y el resto de la sección 18.1, sí, que es el gas ideal, ¿verdad? Y aquí hicimos algunos problemitas de gas ideal. Entonces, teoría cinética, yo lo comenzaría a ver el próximo jueves. ¿Ok? Y entonces eso entraría en el cuarto parcial junto con primera ley y segunda ley de la termodinámica. Y ahí termina el curso, ¿verdad? Ahora, para efectos de horas consulta esta semana, yo siempre la hago, bueno, cuando es necesario, la he hecho, como dice la carta al estudiante, viernes en la tarde. Entonces, si ustedes quieren una hora de consulta, pues me dicen el jueves para entonces yo enviarles una invitación. Eso sí, el viernes ya ustedes saben que la hora de consulta es de 4 a 6 de la tarde. O sea, es lo más temprano que la puedo hacer, porque de 1 a 4 doy una clase. Entonces no puedo, una clase que es un laboratorio, no puedo cancelarlo. Y en la mañana estoy un poquito complicado los viernes para dar la hora de consulta. Entonces, eh, si todos quieren o si alguno quiere que yo haga una hora de consulta el viernes, pues me dice el jueves. Y entonces yo como quiera le envío la invitación a todos. Pero con solo que uno quiera, pues entonces yo ya le envío la invitación a todos y el que quiera que se conecte, ¿verdad? Porque no sé cómo están los viernes cada uno de ustedes, si pueden o no. Pero lo que le quiero decir es que si alguien necesita hora de consulta, me recuerda el jueves, para entonces yo mandarles una invitación. ¿Ok? Y si no, pues no la hacemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Está bien, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a quedar aquí y nos vemos el jueves, para continuar con materia nueva, ¿verdad? Tenemos que avanzar porque el otro examen está pensado para el 27 de noviembre. Está pegadillo ahí, ¿verdad? Entonces,
tengo que avanzar ahí para cubrir lo que queda. Está bien, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. bueno, ok, pura vida, con gusto, hasta luego.